se ha publicado el libro titulado Crónicas de luchas y otros amores, una publicación de la Facultad de Ciencias y Artes de la Comunicación de la Universidad Católica. Este es el libro. Algunas personas que han visto esta carátula me han comunicado, ¿no?, que la persona que hizo esta carátula tiene un patente mal gusto. No comparto necesariamente esa opinión, pero claro, tampoco es una muestra de buen gusto. Bueno, este libro contiene 9 textos, aunque no todos cronísticos, ¿no?, de otros tantos alumnos de diversas especialidades de esta facultad. Vean, ¿por qué digo que no todos son cronísticos? Porque el concepto de crónica ha sido muy discutido y, hasta donde yo sé, fue convenientemente dilucidado en un libro que tengo aquí de Winston O'Ryo que se titula César Vallejo, los géneros periodísticos. Este libro, ustedes recordarán, los que siguen fielmente la función de la palabra, que yo entrevisté a O'Ryo sobre esto y hablamos, ¿no?, sobre la crónica, ¿no? Bueno, pues hay libros de libros para dilucidar el concepto de crónica. Entonces creo yo que se podría hablar de un César Vallejo cronista, de un Valdelomar cronista, de un Ventura García Calderón cronista, ¿no? Todos ellos escribieron realmente crónicas. Pero no voy a hacer yo acá una nueva dilucidación de lo que es la crónica, ¿no? Me tomaría mucho tiempo, además en este caso no es de rigor. Ahora aquí creo que han confundido lo que puede ser un relato noticioso más o menos entretenido, eso no es una crónica, o un informe periodístico, que tampoco es una crónica, o, como hay acá, un caso palmario, un desborde anímico, ¿no?, como decía el recordado psiquiatra José Max Arníaz Arana, una expansión catatímica, decía, ¿no? Bueno, aquí hay un texto que tiene esas características, pero a mi ver tampoco es una crónica, ¿no? El texto al que me refiero es de María Luisa Adriansen. Se titula Humedad, 5 escenas en un baño turco. Bueno, para mí tiene el defecto de ser extemporáneo. Extemporáneo quiere decir impropio de una época en que sucede o se hace una cosa. Eso es extemporáneo, ¿no? Entonces, sacudir o tratar de sacudir al lector mediante remesones viscerales supuestamente impactantes, que es lo que hace la autora, bueno, fue una práctica que regía y que era explicable en la década de 1960, ¿no?, que fue la década del nacimiento de la contracultura, ¿no? Entonces, impactar así era una de las insolencias de la contracultura hace 40 o 50 años, ¿no? Pero a estas alturas me parece que es extemporáneo. Vean, pasajes como el que voy a leer inmediatamente eran comunes hace medio siglo, pero hoy son extemporáneos. Vean ustedes lo que manifiesta la autora. Dicen que escribir es una forma de domar a las bestias que llevamos a cuestas. Tal vez sea verdad. Yo llevo una entre las piernas, es la bestia del amor. Mi corazón late en mi sexo. Nada hay más cierto en mí. Y mi sexo es un animal que galopa feroz, encendido, vibrante. No sé si yo soy ese animal, solo sé que mi piel, mi sangre, mis articulaciones le pertenecen. Que el hálito que es la vida respira en su calor, en mi vulva hirviente, abierta, deseosa, etcétera. Bueno, sigue así por el estilo, ¿no? Bueno, ahora, repito, no, una cosa como esta, pues, ya no es significativa, ¿no? Lo fue hace, pues, 50 años, ¿no? Ahora creo que ya no, para repetir lo que dicen los muchachos, ahora esto ya fue
¿no? Ya fue, ¿no? Ahora, declarar la extemporaneidad de este texto no significa decir pues que el autor escriba mal. No, escribe bastante bien, quizá con un recargo adjetival. Yo reduciría, ¿no?, el número de adjetivos que usa, pero no escribe mal, ¿no? Ese no es el problema de la escritura formalmente considerada. No, ese no es el problema. El problema es de querer remecer, ¿no?, mediante estas manifestaciones de una explicitud sexual que hoy ya no es operativa, ¿no? Ese es mi punto de vista, ¿no? Ahora, el texto más legible y lecturable, ustedes recuerdan esta distinción que yo hice ya hace mucho tiempo entre legible, que es la parte gráfica, formal de un texto, ¿no?, y que depende de una serie de variables, tamaño de letra, tinta, espacios, etcétera, eso es lo legible. Y lo lecturable, que depende del contenido, ¿no es cierto? Entonces hay contenidos pues sustanciosos, noticiosos, interesantes, ¿no?, nutritivos, ¿no?, como diría Rosa Montero, y esos son lecturables, pues, ¿no? Bueno, este texto es lo más parecido a una crónica, ¿no? Solo que, a mi ver, tiene el defecto de la extensión excesiva. Yo reduciría el texto a la mitad y quedaría mucho mejor. Bueno, el autor con sintaxis sencilla, ¿no?, refiere las cosas ordenadamente y sabe despertar un cierto interés en el lector. Lo que equivale a decir pues que tiene condiciones para cronicar, ¿no?, cuando sea mayor y su oficio esté más depurado, entonces las cosas le saldrán mejor y no cometerá los errores que ahora naturalmente cometen, ¿no? Por ejemplo, en las páginas 82, 83, 85, 87, ¿no?, se ve ahí el que galicado, o sea, el uso de la partícula que en conexión con el verbo ser cuando no debe ser, ¿no? Por ejemplo, cuando se dice fue entonces que lo vi, ¿no? Basta decir en castellano que lo vi, ¿no? Entonces lo vi, ¿no? Pero ahora fue entonces que, ¿no? Ese que, ahí hay varios ejemplos, a veces en una misma página 2 veces. Luego también dice no habían niños, lo correcto es no había. Y después usa una expresión que es común ver en los gacetilleros de diarios de 50 céntimos, dice de a pocos, dice, ¿no? Esa es una expresión coloquial, de a pocos, ¿no? Pero creo que un cronista serio pues no puede decir, ¿no? Por ejemplo, me fui metiendo de a pocos, ¿no? Ese está bien preparado, un diario de 50 céntimos, ¿no? Pero no pues en este caso. Bueno, debo manifestar pues que desgraciadamente esta edición está llena de defectos y de muchos errores y omisiones y contrahechuras de composición, ¿no? Por ejemplo, basta decir que el puntaje con que se ha compuesto la anteportada es el mismo puntaje que el de la portada, lo cual es inadmisible porque siempre el de la anteportada tiene que ser un tamaño menor de letra, ¿no? Después en la página del copyright se nos informa que el tiraje de esta edición es de 1000 ejemplares y después del 1 de 1000 hay un espacio en blanco, contraviniendo así la regla académica, revisen el panhispánico, que dice que cuando se escriban números que contengan que contengan hasta 4 cifras, entonces no habrá ningún espacio en blanco de separación. Porque ahora la academia, bueno, por ejemplo 2010, todo se escribe junto, pues sin puntos, sin comas, sin nada, ni sin espacio en blanco. Esa es la regla, ¿no? Claro que yo no estoy de acuerdo cuando ya hay que mencionar millones, pues cuando se mencionan millones, la academia dice que basta separar los espacios en blanco. Espacios en blanco, ni hablar, ¿no? Es decir, basta un pequeño descuido y se juntan las cifras y todo se modifica. No, prefería poner puntos y poner otros signos para indicarnos, pero confiarse en los espacios en blanco, no, ni hablar. Bueno, pero ellos, señores, no tenían ni idea de esta contravención de la regla, ¿no? Bueno, y siguen los errores, no voy a cansar a la teleaudiencia, no dispongo de tiempo.
manifestando a ustedes todos los errores. Pero si los señores responsables de esta edición, ¿no?, de la Universidad Católica tienen interés en conocer detalladamente todos los errores cometidos, algunos absolutamente groseros en esta obra, entonces pueden escribirme solicitando una copia de la Fe de Ratas y yo encantado de remitírsela, ¿no? Porque siempre estoy interesado en que en los fondos de la editorial de las universidades, sobre todo, se publiquen pues libros formalmente impecables, ¿no? No es así, tampoco es así en el Fondo Editorial del Congreso, desgraciadamente. Todos estos fondos, el de la Católica, tienen fondos, o sea, no es por carencia de fondos, es por carencia o de interés absoluto o de carencia de un personal calificado, ¿no? Yo siempre he dicho y lo repito, la calidad cuesta, la calidad no es democrática, la calidad no se encuentra en todas partes y a cada rato, ¿no? La calidad cuesta. Se ha calculado, me parece que con mucha razón, que en el mundo hay un 10% de calidad, no hay más, ¿no? El resto, como diría Sturgeon, es basura, ¿no? Entonces hay que esforzarse mucho para obtener calidad. Y eso, y ojo que aquí en esta edición, aquí en la página del copyright, ¿no?, se menciona a la persona que ha corregido esto, o sea, esto ha tenido una persona que corrija esto y que no ha corregido nada, pues, o que no sabe corregir, lo cual es igualmente negativo, ¿no? Bien, entonces aquí concluyo este primer segmento y luego la siguiente pausa estaré dialogando con la invitada de esta ocasión, que es Marita Troyano. Como ya dije, hoy nuestra invitada es Marita Troyano, poeta, narradora y ensayista de reconocido prestigio y además editora del sello Carpe Diem, que fundó en 1997. Carpe Diem es una expresión horaciana que significa aprovecha el día presente. La última obra de Marita Troyano, recién publicada, se titula Dando ansí por ti soy toda erranza. Esta es la última publicación de Marita Troyano. Bien, le damos pues, repito, la más cordial bienvenida a Marita y someto a su consideración en primer lugar lo siguiente. Arcaizar es dar carácter antiguo a una lengua usando arcaísmos, ¿no? Lo primero que sorprende en este poemario es la arcaización. ¿Por qué? ¿No era traducible lo que te refirió esa ilustre dama del siglo XVI a nuestra lengua actual? No, porque quise ser fiel a ese encuentro onírico que para muchos puede resultar increíble, pero que en mi caso, como es el caso de muchos poetas que han tenido experiencias oníricas que han servido de inspiración para la literatura, quise ser fiel al texto, porque yo he recibido, además de una imagen, una voz muy, muy clara que contaba estas cuitas de amor en este decir antiguo. Además, el arcaísmo en este caso no lo siento tal como una forma de decir que podría haber sido reemplazada con el lenguaje cotidiano, con el español que usamos hoy en día, sino que responde también a un tema que tengo que recordarlo en esta ocasión, que es mi afinidad, mi familiaridad con este lenguaje. Yo vengo de una provincia y de un colegio, que era el Colegio Nacional Santa Ana, en el cual en la década del 60, finales del 60, aprendíamos literatura y a escribir poesía, fundamentalmente, siguiendo el canon del Siglo de Oro. Leíamos a Vallejo, pero nos enseñaban a escribir como en el Siglo de Oro. Escribíamos sonetos, octavas, reales, trabajábamos mucho el Cervantesio, por ejemplo. De modo que durante esos 2 años, en los cuales esta profesora tuvo especial atención en mí, en la parte creativa de un adolescente, ¿no? A mí, este asunto de escribir de esta manera ha sido un tema que de repente lo mantuve guardadito allí, y que la chispa ha sido este sueño que me ocurrió hace poco más de 4 años y creí conveniente desarrollarlo en ese lenguaje. Además, yo creo que
es un lenguaje muy rico, ¿no? Es un lenguaje que evoca una época de oro realmente del verso español. Claro. Es un siglo, con elementos obviamente que vinieron de Italia, ¿no? Que fueron el Renacimiento italiano, que entra a España a través de sus poetas y de los políticos también que auspiciaron este tipo de engranaje. Y creo que era una forma también de ofrecer una reedición del castizo de esa época en una estructura renovada. Porque si bien es cierto, uso el lenguaje del siglo de oro y de alguna manera la temática y de alguna manera la musicalidad, porque no estoy usando la rima, que se esperaba de un verso endecasílabo, tampoco uso el endecasílabo. Claro. Estoy usando una especie de versículos, ¿no? Separados en sextetos, utilizando sí lo que llamaban la terza rima, ¿no? Que en este caso era la rima encadenada en España, pero que está desencadenada allí en la medida de que no hay más tercetos. Entonces yo creo que haber escrito este libro en esos términos significa, primero, haber cumplido de alguna manera un sueño, una esperanza de gente cercana a mí en esa época, incluida y sobre todo ella, mi profesora, que me auguró que algún día yo escribiría un libro de sonetos, y el compromiso conmigo misma, porque yo respeto mucho ese periodo, los releo constantemente, de modo que creo que el arcaísmo tiene que estar, la lengua fiel a aquella época tenía que estar, y además cada escritura, cada texto que iba escribiendo en un inicio me iba incentivando, me iba animando a seguir desarrollando este tipo de texto fiel al siglo de oro, ¿no? En el lenguaje. Ahora bien, el problema que te presenta es un problema de sensibilidad de época, ¿no? Antes solía usarse el término sensorio, ¿no? Como el conjunto de sensaciones que tiene una persona, incluso todavía está en el diccionario ese término, sensorio, ¿no? Pero hay un sensorio social, hay un sensorio de época, hay un sensorio, digamos, que te permite sintonizar con ciertas creaciones o realizaciones, ¿no? O que no te permite sintonizar. Entonces, en materia, digamos, de amor, ¿no? El sensorio, si acaso lo hay así definidamente, creo que no lo hay, pero bueno, lo que llamaremos sensibilidad de época, una sensibilidad que la nuestra actual, ¿no? Que te impide, por ejemplo, si no has nacido pues en la segunda década del siglo XX, que te impide, por ejemplo, descubrir cuáles son las maravillas que encerraba Greta Garbo, ¿no? Entonces a mí me han hablado los abuelos, mis padres, en fin, toda la gente de la época, para ella, pues Greta Garbo lo máximo. Y a mí, te confieso, Greta Garbo me deja frío, ¿no? Ahora no es porque no haya sido lo máximo, pero fue lo máximo en esa época, ¿no? Entonces lo mismo, digamos, y con cuanto mayor razón en el caso del amor, ¿no? No quiero hacer una exacta comparación porque eso desluciría el asunto, no por el siglo XVI, sino más bien por el siglo XXI. Pero sí por los lectores que pudieran apreciar debidamente esta arcaización, ¿no? Este decir de siglos idos, pero ahora. Yo tengo dos vectores que pueden explicar esta sensoriedad a la que tú aludes, ¿no? Primero, la del poeta, la de la poeta, la cosa íntima, personal, la cosa en solitario, que yo creo que sí me he puesto los tacones de la señora María Dolores de Piérola. Y he tenido la capacidad, con la imaginación, que creo que debe acompañar siempre a la poesía, conjuntamente con la inspiración, obviamente, o viceversa, si se quiere. He viajado a Cádiz. Después de ese sueño, yo nunca más tuve un sueño similar. Pero yo he viajado, en cada momento que me he sentado a escribir y a continuar cada verso, he viajado y he sentido y he hecho mía la desdicha, el placer y el dolor y ese pendular constante de esta mujer por un amor que le resultaba malsano. Una especie de situación ambigua, ¿no? Entre
lo deseo y quiero exiliarlo, disfruto pero me lastima. Una cuestión que también es muy propia de la poesía renacentista, la contradicción, todo ese tipo de situaciones de oposición, ¿no? No, y del amor. Y del amor en realidad. Claro. No hay amor sin desamor. Claro. O sea, uno trae al otro, la luz, la oscuridad, ¿no? Entonces, eso por un lado. Y tristeza, ¿no? El doctor Quiapo decía, todas las historias de amor son tristes, pero el mundo sería más triste sin historias de amor. Así es, así es. Y además el amor, pues tú sabes que es el tema fundacional de la poesía, y que es un tema importantísimo en el Renacimiento. Es el amor al individuo, ¿no? El hombre que renace frente a ese oscurantismo de la Edad Media. Perdón, yo quiero centrar un poco mi pregunta. Sí, me voy a la segunda parte. Te refieres a lo que a ti concierne. Ya, y lo que concierne al mundo exterior, a los vientos que reciben esta poesía, a la gente que los escuchan y lo leen. Yo tenía una duda, efectivamente, como tú. Me pregunté muchísimas veces durante mucho tiempo, ¿cómo van a entender este libro? Va a ser comprendido en la forma como yo lo he escrito, no necesariamente queriendo complacer a nadie, pero va a ser entendido, y me he encontrado con una sorpresa absolutamente inédita, como toda sorpresa, vale la redundancia acá, ¿no? Ha tenido una acogida y una lectura como si hubiera sido necesaria para cada persona del siglo XXI volver a esta época en la que consideran que las calificaciones y las cualidades y los defectos que podía tener esta mujer en su monólogo son las mismas que puede tener una mujer hoy en día, y las características que puede tener ese amor. Perdón, pero hay que estar prevenido porque puede haber ahí una equivocación. Y es la siguiente, ¿no? Estoy recordando del niño que no quiere comer la papa si no se la da la tía. Pero si la mamá quiere, no. Entonces acá igual es el público que no es que esté bien esa papa, que en este caso es el poemario, sino que se lo da Marita Troyano. Entonces tú tienes aquí un reconocimiento amplio y una trayectoria. Entonces pues también podría leerse, es una lectura, ¿no? Claro, si viene de ella tiene que estar bien. O sea, hay también un prejuicio a favor. Bueno, un segundito que me están indicando que debemos acá hacer un nuevo corte y ya regresaremos. Bien, le decía a Marita que quizá la aceptación sea no por el contenido, sino porque ella da ese contenido, ella. Y el contenido sería lo secundario, ¿es así o no? No creo porque lo que he sentido, los emails que he recibido, los comentarios que han habido, las entrevistas que he habido con periodistas que probablemente no han leído mi obra anterior, no existe ese sentimiento de porque lo escribí yo está bien, que no siempre puede ocurrir. Yo creo que el libro sí está bien escrito. Yo creo que el libro acude a lugares comunes de esa época y de ahora en el corazón. En el corazón de mujeres y hombres que saben del amor y de sus vicisitudes. En ese sentido, hay como un reencuentro con esta cosa que siempre digo de la poesía: comunicar, transmitir una emoción. Yo me metí en el pellejo de ella y desarrollé a partir de 4 o 5 versos que escribí inmediatamente luego del sueño, y que ha sido una cuestión recurrente en mi vida como poeta, y he podido transmitir con la misma pasión los sentires de ella. Entonces, cuando tú transmites algo con honestidad en el sentimiento, con la pasión de vida, más aún si hablas de amor, más aún si hablas de una pasión y de un amor arrebatado, intenso, como es el que ha vivido ella. Loco amor. Un loquísimo amor, y un loquísimo proyecto también, ¿no? He estado 4 años en esto. Yo creo que la respuesta es primero un reconocimiento a esto que te decía hace un momento de los sentires, de los sentimientos comunes. Luego, yo creo que la gente desea un poco que el lenguaje tenga un poco más de riqueza. Pienso que se ha perdido un poco la riqueza del castellano. Mucho. Exacto, no, un poco, mucho. Quise ser un poco cauta, sí, pero creo que no amerita mi cautela en este caso, sino hay que hablar claro. El lenguaje se ha perdido su sentido, el diccionario ha pasado al olvido, las palabras son las mismas siempre, la poesía se repite, y volver a este lenguaje no significa que yo no tenga palabras para escribir un poemario en otros términos,
Este poemario desplazó a un libro mío que ya estaba listo. Me ganó la intensidad, me ganó la evocación de las primeras lecturas mías, me ganó el sueño, me ganó todo. Ahora, hay aquí un punto también que considero de indudable importancia. El poeta latino Propercio dijo: basta amar para dejar de ser libre. Ahora, hay una constante en la historia del amor, al menos en la historia del amor, en la concepción occidental del amor y en la concepción no trovadoresca del siglo XII, de la sujeción, ¿no? Entonces, la dama, la señora, el vasallo, ¿no? La servidora, el sirviente, en fin, ¿no? Una diada, ¿no? de dominante, dominada, o al revés, que tiene un prestigio permanente y que no se aviene, ¿no? con los aires de libertad y de que yo soy libre de hacer lo que quiero, etcétera. No, todo muy democrático, pero el amor no es muy democrático, o no es de hecho democrático. El amor es muy jerárquico. De modo que, ¿cómo explicas tú que siga gustando esta sujeción por causa del amor? Y si es que es cierto que cuando uno ama ya deja de ser libre. Claro, la libertad entendida en yo lo que quiero, yo lo que me en este caso en relación con mis sentimientos, ¿no? O sea, yo soy dueño, ¿no? de elegir, de amar a quien me parezco, etcétera, ¿no? Pero de repente esta dama me cautivó, me encadenó y estoy sujeto a ella. En ese sentido es una sujeción querida y permanente, porque veo yo que a través de los siglos continúa, ¿no? Mira, yo creo que el amor es difícil de definir, es imposible casi. No, por eso como la belleza. Yo creo que quien está enamorado entiende esta sujeción dulcísima, como una situación cálida, como una situación que esperaba. Y debe ser, digamos, de ida y venida, ¿no? No puede ser unilateral, porque si no ya está el desamor en la otra parte. Entonces, tú someterte, si se quiere usar entre comillas el término, al otro, implica no necesariamente una cuestión de angustia o de que sientas que la libertad se te ha cortado. Estás compartiendo tu libertad con el otro. Y el otro a la vez. Hay como una cuestión... Pero hasta cierto punto, ¿no? Porque quien lea este poemario y tenga familiarización con las teorías, que son muchas, como tú sabes, que se han expuesto acerca del amor, recordará inmediatamente una, que es una teoría muy, muy sugerente y cautivadora, y que habría que ver cuán cierta es. Muchos están seguros de que es absolutamente cierta, que es la teoría del amor-fusión. La teoría del amor-fusión, en el cual uno es para el otro y en el cual no puedo vivir sin ti y tú eres todo para mí, tiene un gran prestigio en Occidente y ha sido causa de mil y una desdichas, ¿no? Pero ¿por qué este prestigio se mantiene, ¿no?, intacto, ¿no? O sea, ¿por qué esta, llamaremos, apropiación del otro, ¿no? Yo creo que es porque simplemente, tal vez, esa sea una buena parte de la esencia del amor. Y si el amor persiste, su esencia persiste también. En fusionarse con el otro. Sí, acuérdate que siempre se dice nuestras almas se juntaron, nuestros corazones se hicieron uno, se hacen los corazoncitos con la flecha unida. Entonces yo creo que esa es la esencia del amor, fusionarte al otro. ¿No recuerdas la frase mi media naranja? Quiere decir que yo soy la mitad y encuentro mi mitad. Clic, hacemos un clic y ya somos uno. En el caso de ella... Pero este amor fusión, y a eso también lo indican todos los autores, y además es lógico, siempre viene acompañado de los celos. Ah, obvio. No hay amor sin celos. Claro, pero hay una cantidad, digamos, que llamaremos normal de celo como parte de la responsabilidad y del cuidado que te merece el otro, ¿no? Muy bien. Pero esto que entendemos normalmente por celo no es eso. Marco Aurelio, pero los celos, porque el celo viene... Claro, ¿no? los celos. Los celos
se suceden a raíz de un acontecimiento que los provoca, que los incentiva. No hay necesidad de engañar. Basta. No. Claro, pero hay gente que tiene ese celo enfermizo que ya es un desvarío, ¿no? Eso yo creo que no entra dentro de los cánones de lo que podamos entender lo sucesivo en el amor, los elementos que lo acompañan. Eso que tú dices ahí, creo que es una cita de Machado, sí, ¿no? de la amada. Ya no importa que no haya existido. Ya, muy bien, eso de ahí también vale para los celos. No es necesario que haya habido... Obvio, claro. Sí, claro. Yo imaginé. Claro, pero los celos como que le dan, como que encienden un poquito la llama y el interés del otro. O sea... Pero ¿cómo vas a encender sobre una falsedad? Supongamos que te celan porque estás imaginando que tú... Es que el amor llega a niveles ya tan exagerados en algunos casos. Yo pienso que hay una serie de variables... Este poemario es exagerado. Exagerado, obvio. Por eso, pues, pero acuérdate que es una pasión del siglo XVI. No, pero igual ahora también funciona. Hay cosas así. Claro que funcionan. Es exagerado, es desbordado y tiene una contraparte que es la respuesta de él también desbordada, pero desde la otra orilla. Y hay una cosa que es importante que yo quisiera comentarla contigo, es que el libro, al final de cuentas, creo que simboliza el pensamiento renacentista o el pensamiento de muchas mujeres o de hombres de esta época que anhelan encontrar a través del amor, pero de un amor no necesariamente carnal, no necesariamente exagerado en la cosa de la lujuria, ¿no? Claro. La espiritualidad, que es la que transmite paz. Yo creo que básicamente, yo he leído este libro la noche de la presentación en casa, en la madrugada, siempre lo hago, y encontré cosas que no me había dado cuenta antes, que no necesariamente tienen que ver con las opiniones de los presentadores. Primero, que había creado una forma de arquitectura nueva con el lenguaje antiguo. Y segundo, que era un libro simbólico, en el cual el alma y el cuerpo de una mujer desean despojarse de estos excesos de la carne en busca de la espiritualidad. Aunque hay una voz siguiente en la parte final, que es el amante que responde, ¿no?, con su propia verdad, aún en el error, yo creo de que se contraponen estas dos opiniones sobre un mismo amor que los congrega, pero ella es la que vence finalmente, porque lo que ella busca es un amor más espiritual, que es imposible en un personaje que lo único que le prodigaba era placeres carnales. Vamos a hacer aquí el último corte y ya regresaremos. Estamos dialogando con Marita Troyano. En la página 69 de su poemario dice: yo solo soy de vos, perdonad mi rudo acento, mi confusión, mi temor, mi abatimiento. Esto de aquí es otra de las constantes del amor, ¿no? Este sentimiento de pertenecer al otro, ¿no? Los minutos anteriores algo de esto hemos dicho al pasar, pero ¿tú crees que esto es inevitable en el fenómeno amoroso? Ya no hablemos solo del aspecto pasional, sino en general, ¿no? Este deseo de pertenecer al otro. Yo creo que como entendido el amor como un sentimiento abstracto, ¿no?, que unifica, que fusiona, yo creo que sí es necesario, pero que ya entran a jugar de acuerdo a cada época y a cada geografía, porque el amor en Nueva Guinea probablemente sea distinto al que vivíamos en la época de los moches, ¿no? Lo que quiero decir es que entran una serie de variables ya. Por ejemplo, en nuestra contemporaneidad ya hay un criterio de no sometimiento a la mujer. No sometimiento no necesariamente a través de los vectores que impone el amor, de la manera dulce, cálida, como lo expresé antes, sino se da esta fusión, esta necesidad de ir juntos siempre, pero ya hay una nueva noción de la mujer y un replanteamiento de la conducta de un hombre en su relación de pareja. En ese sentido creo de que ya hay más permisibilidad a tener nuestros propios espacios, que nuestra propia conciencia tenga un hálito distinto, no necesariamente derivado o absolutamente subordinado, ¿no?, al ser que uno ama. Entonces sí es necesaria esa concepción de fusión y de estar ser una unidad,
Pero hay otros componentes contemporáneos, la historia, la antropología, la sociología, la psicología misma, hace de que yo como mujer sienta de que no puedo permitir ahogamientos, asfixiamientos, no puedo permitir castramientos a la creación. Y el hombre sabe, y yo también tengo que entender la posición de un hombre actual. En realidad, lo que más ha cambiado es la posición de la mujer. El hombre en realidad mantiene una línea de vida a través de la historia que no se ha alterado sustancialmente, salvo cuando empieza el movimiento feminista y reconoce que la otra tiene los mismos derechos. Derechos que en el amor, al final, yo creo que se diluyen en un beso, por último, sin que esto signifique de que uno sea tonta y que la convenzan con un beso. No. El doctor Leopoldo Quiapo decía que estamos viviendo lo que él llamaba la infiernización de la vida. Y esta infiernización se caracteriza por 4 realidades indubitables: la cerrazón, la enclavación, el desamor y la insignificancia. Y él oponía a estas 4 realidades otras tantas que eran correctivos sustanciales de las recién dichas, ¿no? Él oponía a la cerrazón la apertura, ¿no? A la enclavación la libertad, al desamor el amor y a la insignificancia la significancia. Ahora, en términos generales, me parece que Quiapo tenía razón. Nuestra época es una época de infiernización por 1001 motivos, ¿no? Y en esta infiernización está también comprendido el amor, que no está al margen de, ¿no? Entonces, vivir ahora una aventura amorosa o tratar de compenetrarse con esto que llamamos amor es mucho más arduo, ¿no?, que hace pues 50 años, para no irse a otras épocas, ¿no? Entonces yo quisiera saber si, en primer lugar, porque yo sí creo, no como creo que tú piensas que siempre ha sido esto lo mismo, no, yo creo que antes no estaba tan degradado el asunto, que ahora hay un encanallamiento, hay una bajura que realmente antes no conocíamos, ¿no? Y estas 4 realidades que menciona Quiapo creo que son así. ¿Cuál es tu punto de vista? Bueno, antes que nada yo quiero aclarar algo. Yo creo de que lo que ha sido lo mismo es la posición la conductal del hombre y la mujer, con desventaja para la mujer. Ha habido un sistema, ¿no?, X, que no vale recordarlo ahora porque no es el motivo de la conversación, pero que viene al caso en la medida que me permite ampliar los siguientes conceptos. Esa infiernización que tú dices, efectivamente, claro, yo coincido con ella, y coincido en una tristeza por la pérdida de valores esenciales a lo humano. Lo humano también tiene una desvalorización implícita, que es la maldad, por ejemplo, ¿no? La maldad, la canallada, que ocurre a diario y que sí ha sido la misma también. Creo que ha habido filosofías en todos los tiempos que han permitido reflexionar. Pero nunca ha habido tanta violencia. Exacto, a eso voy. Siempre ha habido esta serie de cosas, y que ahora, como te comentaba hace un momentillo, es que los medios de comunicación en este momento y la rapidez para enterarnos de una cosa u otra nos permiten saber de que ocurre eso allá o acá y que es lo mismo o diferente. Pero el modus vivendi de nuestros siglos, de los últimos años, de los últimos 50 años, efectivamente se ha deteriorado en su parte más medular, que es, yo creo, primero que nada, el respeto por el otro, el respeto por uno mismo, que tiene que ver con el amor también. Luego hay un deterioro de principios como ser honrado, ofrecer una apertura al otro como una forma de respeto también a la individualidad, y creo de que hay un despropósito constante con la vejez.
cosa que me parece absolutamente absurda, porque hay una edad en la que uno ya cree, considera, por la experiencia que tiene, por las reflexiones que han acompañado sus días... Pero absurda, ¿qué es lo que te parece absurdo? Que haya esa desvalorización a la edad mayor. Pero eso es reciente. Por eso, en esta época, en los últimos 50, claro, porque antes las comunidades, las grandes... No, siempre es gerontocracia. Así es, porque reconocían que había más sabiduría, ¿verdad? Sí. No, esto te digo en los últimos 50 y no se encomiaba ni al niño ni al joven. Así es. No está mal, hay genialidad en los jóvenes, todos hemos sido jóvenes, unos más que otros, incluso podemos ser más jóvenes de espíritu que cronológicamente que alguien de 20 o 25. ¿No? Pero digamos que la sapiencia y la sabiduría que uno adquiere con los años y que no necesariamente debemos sentirnos enaltecidos o superiores, es algo que se adquiere con la edad. Eso se ha perdido. Entonces hay una serie de movimientos, actitudes, conceptos que enaltecen payasadas, enaltecen cosas absolutamente sin valor, ¿no? En todo, no te estoy hablando de la escritura, en general, como si fuera grandes audacias de la juventud. Sí. A mí, el mundo contemporáneo no me gusta por todo eso. Por eso es que he vuelto atrás en este momento y recurriendo a lo que me ofrecían en un sueño y a mi memoria, a la cosa del pasado, en la que yo reconocía un valor fabuloso a esta poesía, he vuelto a escribir un libro en esos términos a mi cuenta y riesgo. Porque como tú has dicho hace un momento, ¿cómo lo van a tomar? O sea, ¿cómo pueden entender en gran suceso, al fin lleno de muerte, de este querer? Bueno. Ahora, aquí hay, entre otros neologismos interesantes, hay uno que me ha gustado, que es la incordura. Esta incordura sería muy característica también de nuestra época, porque no es una época cuerda, ¿no? También por ahí veo el término las dudanzas, también está lleno de dudanzas esto, ¿no? Pero también de inconsistencias, ¿no? Entonces yo he expuesto aquí y rápidamente lo someto a tu consideración que desde mi punto de vista el tema del loco amor se agotó en Occidente hacia mediados del siglo XX, ya no daba más. Entonces apareció el rock and roll, que continúa hasta ahora en plena vigencia, no ha decaído. No solamente por razones, llamémoslo así, estrictamente musicales. Tiene valores y tiene realizaciones estupendas, de esto tampoco no se puede dudar. Pero lo que crea el ambiente del rock lo podía crear antes, siglos idos, por ejemplo el siglo XVI, un loco amor. Pero ahora ya no. Pero un evento de rock sí, porque es un intento, ¿no?, de reactualizar lo que se ha llamado las antiguas técnicas arcaicas del éxtasis. Entonces ahora, ¿no?, con un concierto de estos fabulosos que congrega a miles de fanáticos, vives nuevamente este loco amor que ya no puede vivir de la otra forma, ¿no? Claro. Acá todavía con el añadido pues de humos, de licor, de drogas y de alaridos, ¿no? Y eso hace que el asunto todavía, digamos, acreciente el vuelo, porque es un completo vuelo. Entonces, si antes el loco amor te hacía volar, esto ahora te hace volar más. Entonces, no sé si tú consideras que en una medida importante el rock and roll, ¿no?, es un sustituto del loco amor. Ahora la gente ya no va a volar así como vuela con el rock. Yo te voy a contestar con un comentario que tiene que ver. El romance, los trovadores de antes contaban en lengua romance historias, y congregaban a mucha gente y enaltecían un poco el espíritu, los enfervorizaban con sus textos, y que fue recogido luego por el Renacimiento, porque hubo esta fusión del romance con la lengua, con las formas italianas, ¿verdad? Y un enaltecimiento del castellano respecto al latín también. ¿Qué pasa con el rock? El rock yo creo que es la expresión popular del sentimiento urbano,
de una época y de una realidad que no es la peruana. Inglaterra, ahora ya es una cosa obvio, ya sea las potencias tienden a generalizar sus valores se ha globalizado. Se ha globalizado. Yo creo de que vienen a ser una especie de elemento unificador de esta necesidad de congregarse el ser humano. La poesía es más cautiva, tiene un público más cautivo, pero no es solamente la congregación, una iglesia también congrega, pero no vuelan sus fieles. Aquí con el rock te congregas, pero vuelas. Esa es la diferencia. Desgraciadamente. Claro, esa es la diferencia. Claro, los modelos de... Tú no te puedes imaginar un concierto de rock sin vuelo. No, pero vuelo, cuando tú dices vuelo, te refieres a que todos están en alguna droga. Sí, claro. Pero el rock... ¿Tú concibes el rock sin la parafernalia del licor y la droga? Yo he sido rockera, he disfrutado del momento del rock cuando ya tenía 10 años en el mundo, pero no asocio, no encuentro la necesidad de para disfrutar con intensidad algo tengas que meterte una droga al cuerpo. Eso sí, soy muy radical, contundente. Si esto ocurre es porque ha habido un deterioro también en la comprensión y en la capacidad del ser humano para entender la música y el arte en general. Me están indicando, mi querida Marita, que debemos concluir. Como ustedes comprenderán, podemos seguir charlando, ¿no? Horas de horas con Marita Troyano, ¿no? Que es una interlocutora de primera, pero el tiempo se vence. Le agradecemos su colaboración muy sinceramente y con ustedes será hasta el siguiente programa.